Buenas noches, apreciados colegas de esta audiencia de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación AMLAR. Les habla el doctor Edgar Gómez Gómez, presidente del Comité de Electrodiagnóstico de nuestra AMLAR. Muchas gracias por estarse conectando y los invito también cordialmente para futuras conferencias de temas de electrodiagnóstico por parte de nuestro comité y para nuestro máximo evento el 30 y 31 de octubre, primero, 2 y 3 de noviembre en la esplendorosa ciudad de Lima, en Perú, donde vamos a estar compartiendo durante 5 días de jornadas de talleres, conferencias, demostraciones tipo hand-on y el compartir, pues, de la hermandad de los fisiatras de toda Latinoamérica. Hoy me complace presentar a nuestro médico fisiatra referente de la Argentina, el doctor Daniel Alberto Magliaro, quien va a estar eh, con su conferencia de esta noche, El valor del electrodiagnóstico. El doctor Daniel Alberto Magliaro es jefe del servicio del área de rehabilitación de la filial de Rosario, de la Fundación de la Hemofilia en Argentina desde el 2001 hasta la presente fecha. Es director también del posgrado de especialización en Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario desde el 2009 a la presente fecha. Es coordinador de la Red de Rehabilitación de la Municipalidad de Rosario desde junio de 2001 al 2004 y desde el 2013 hasta la presente fecha. También es profesor titular de la cátedra de la asignatura de Anatomía 2 y profesor adjunto de las asignaturas de Anatomía 1 y Semiología 1 y 2 del Instituto Universitario del Gran Rosario desde 1998 hasta el 2022. También es docente del posgrado de la especialización en Kinesiología y Fisioterapia Neurológica del 2018 al 2022 y colabora estrechamente en la docencia y coordinando los cursos universitarios de dolor dependientes del posgrado de la especialidad de fisiatría y rehabilitación, dictados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del equipo de formación e investigación para el dolor en sus tres modalidades: evaluación y tratamiento del dolor, evaluación y tratamiento del dolor musculoesquelético, evaluación y tratamiento del dolor con medicinas complementarias. También es miembro de, como les comenté, de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación y también es miembro titular del ISPR, es la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. También es miembro titular de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación desde el 2004 y es también integrante de diversas comisiones directivas con cargos de vocal hasta tesorero y prosecretario en la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación. Y como dato importante también, y le gusta y trabaja mucho en este campo, es miembro de la Federación Mundial de la Hemofilia. Vamos a entonces a darle la palabra al doctor Daniel Alberto Magliaro. Él va a disertarnos y luego vamos a tener 15 minutos para preguntas y respuestas que les agradezco, por favor, las vayan colocando en nuestro chat. Doctor Magliaro, las pantallas Muchísimas, y el micrófono son suyos. Muchas gracias por mu- participar. muchísimas gracias, doctor Edgar Gómez Gómez, presidente de nuestro Comité de Electrodiagnóstico Médico. Agradecer también, en nombre suyo y de todos, a la doctora Astrid Bernabola, presidenta de nuestro querido AMLAR,
y permitirnos compartir esta jornada con ustedes. Desde el comité hemos pensado mucho la posibilidad de salir a la experiencia, de poder compartir con los colegas médicos fisiatras eh, alguna de estas charlas. Esta charla es una charla inicial, básica, pero que eso no le resta significación, en el cual vamos a intentar de traer un poco de luz de lo que es el valor del electrodiagnóstico. Casi como parafraseando esto, ahí lo que más acostumbrado está el médico, ¿no? La interpretación del diagnóstico por imagen, de una radiografía. Bueno, ¿qué es el electrodiagnóstico? Digamos, ¿cuáles serían los interrogantes más frecuentes que ante esta ponencia tendríamos que poder traer luz y que me voy a intentar de poder explicar? La primero, claramente, que es el electrodiagnóstico, que explora un estudio neurofisiológico. ¿Cuándo debo pedir una exploración neurofisiológica? El próximo interrogante será ¿en qué consiste básicamente una exploración neurofisiológica? ¿Qué puedo esperar de una exploración neurofisiológica como médico? ¿Qué es lo que puedo llegar a esperar? Este tipo de pruebas, este tipo de test, ¿son pruebas diagnósticas fiables? ¿Son necesarias para nuestra medicina práctica o convencional? Otro interrogante sería, ¿qué espera el médico de un informe neurofisiológico? Y ya el último interrogante, ¿cuál es la implicancia legal y laboral que tiene la exploración neurofisiológica? Si todo va bien, en 40 minutos, 45 minutos, intentaremos de dar luz a todas estas preguntas. Empecemos con la primera, que es el electrodiagnóstico. Ni más ni menos que son un conjunto de estudios que vamos a llamar neurofisiológicos, en los cuales convencionalmente se encargan de dos áreas o dos test que solemos aplicar con estos estudios. Unos son los estudios de electromiografía y otros son los estudios de neuroconducción. Estos estudios se hacen con aparatos tecnológicos, como pueden ver acá, pueden ser de gran tamaño o tenemos equipos que pueden ser hoy en día portátiles, simples, de fácil transporte para poder llegar a hacer este electrodiagnóstico. Y este tipo de estudios, ¿qué hacen? ¿Qué pesquisan? La electromiografía es habitualmente de test con aguja, punzar los distintos grupos musculares para poder pescar la actividad mioeléctrica del músculo, de la unión neuromuscular y del nervio, y los estudios de neuroconducción a través, en su gran mayoría, de la colocación de electrodos de superficie, como estamos viendo acá, con una estimulación de una pequeña descarga eléctrica, poder testear cómo se produce la transmisión del impulso nervioso y el registro de este impulso nervioso en distintas partes de la anatomía previamente conocidas. Bien, si vamos al segundo interrogatorio, después de explicar qué son estos test de electrodiagnóstico, que explora un estudio neurofisiológico. Ya lo contesté anteriormente, pero bueno, un estudio neurofisiológico que explora las neuronas, qué tipo de neuronas, las neuronas motoras y sensitivas, fundamentalmente cuando estas neuronas llegan a la fibra muscular, la placa neuromotriz y el nervio. Explora ya sea todo lo que sea el asta anterior, la raíz nerviosa, tanto motora como sensitiva, el nervio periférico, como dije recién, la placa y el músculo, pero también al estudiar la propia raíz nerviosa y el nervio periférico, no solamente la interpretación de la información que llega al músculo, sino también la que vuelve de la piel hacia el cuerno posterior de la médula. O sea, estudia toda la unidad motora, pero también la fibra sensitiva. Entonces, podemos pensar la unidad motora que va a llegar a los distintos tipos de fibra o la fibra sensitiva que va a llegar a través de la piel, pudiendo estudiar claramente la unidad motora y entre ellas poder determinar algunas enfermedades
como enfermedad del asta anterior, como puede ser la polio, la esclerosis lateral o las propias AME, las atrofias musculares espinales, a través de la raíz nerviosa, las distintas radiculospatías, la conjunción de estas raíces nerviosas a través de los plexos nerviosos y determinar lo que vamos a llamar las plexopatías, el nervio periférico, pudiendo estudiar las neuropatías que pueden ser focales, difusas, únicas o múltiples, ¿sí? Las polineuropatías, y también la unión neuromuscular con las enfermedades como la miastenia gravis o los síndromes miasteniformes o el propio músculo con el conjunto de enfermedades que llamamos miopatías, con un universo amplio de ellas, donde vamos a tener las distrofias musculares, las miopatías inflamatorias, metabólicas, entre otras. Todo esto puede barrer el electrodiagnóstico. Bien, de esta manera, ¿cuáles son los lugares anatómicos y qué puedo explorar por la electromiografía y la neuroconducción? Como dijimos antes, el asta anterior y las enfermedades del asta anterior, las raíces nerviosas, nuestras radiculopatías, el plexo, las plexopatías, el nervio, las neuropatías, las enfermedades neuromusculares, enfermedades de la placa neuromuscular y el músculo, la miopatía. Obvio que cuando hablamos del nervio, hablamos de todo un universo de distintos tipos de fibras, fibras gruesas, fibras finas, y podemos hablar de daño primario solo del axón o de la enfermedad que puede estar relacionada con la cubierta mielínica, por lo cual es neuropatías de tipo axonales, neuropatías de tipo desmielinizante o neuropatías axono desmielinizantes o mielinopáticas. Bien, la próxima pregunta de nuestro interrogatorio es: ¿cuándo debo pedir para aquellos médicos una exploración neurofisiológica? ¿Cuándo un colega debe pedir una exploración neurofisiológica? Este interrogante es difícil de dilucidar. En realidad, no. ¿Cuándo debo pedir un estudio neurofisiológico? Ante la sospecha clínica de una enfermedad que abarque cualquiera de estos aspectos que comentamos antes. Por ejemplo, si tengo la sospecha de un posible entrapamiento de un nervio, como puede ser una sospecha clínica de una compresión del nervio mediano en la mano, es que puedo pedirlo. Ahora, esta sospecha clínica es difícil. ¿Qué debo tener presente? Claramente, como médico, ante el interrogatorio, cuándo pedirlo, dónde pedirlo o cómo pedirlo, son las cosas que más frecuentes se nos plantean. Esta sospecha, como yo les decía, es difícil de determinar para nada. El médico debe tener, obviamente, un conocimiento anatómico previo, debe tener una anamnesis previa y un examen físico previo que puedan llevar y configurar estas sospechas para pedir un estudio neurofisiológico. La electromiografía puede ir un poquito más allá en torno a esto. ¿Qué nos puede decir? ¿Dónde y cuándo se puede producir un daño de esta unidad motora? Del nervio, del músculo, de la placa muscular. Y nos permite tener un punto de partida para poder posteriormente, con otros estudios, poder hacer un estudio control. Así como yo puedo pedir una placa radiográfica cuando sospecho una neumopatía, y si el paciente empieza un tratamiento empírico de esa neumopatía y no mejora, puedo volver a pedir otra placa para ver si el cuadro empeoró. Los estudios neurofisiológicos también pueden ser, como les dije antes, un punto de arranque y posteriores estudios, un control de la evolución clínica posterior al tratamiento de estas afecciones neurofisiológicas. Bien, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente para que un colega pueda pedir un estudio neurofisiológico? Sin duda alguna, uno de los síntomas más frecuentes que debe tener como condición
un paciente para que un colega pueda pedir un estudio neurofisiológico es la debilidad. La debilidad siempre nos habla de un daño en la unidad motora, sea hasta anterior, sea raíz, sea plexo, sea nervio, sea placa o sea músculo. O sea, la presencia de una debilidad muscular es un patrón casi exclusivo de la unidad motora, pero también puede ser, recuerden que la unidad motora está conformada por la motoneurona inferior, también llamada motoneurona periférica, pero también puede haber una debilidad muscular cuando esté afectada la motoneurona superior. Y ahí el diagnóstico diferencial entre una enfermedad que pueda tener afectada la motoneurona central versus la motoneurona periférica. Podemos ayudar esta debilidad junto con la presencia de síntomas como calambres o fasciculaciones musculares. Pero no solo la unidad motora justifica, y esta debilidad, la posibilidad de pedir un estudio neurofisiológico. También el componente de las fibras sensitivas, con la posibilidad de la aparición de parestesias o disestesias. También las alteraciones en los reflejos osteotendinosos, teniendo una hipo o arreflexia. Siempre que tengamos una hiperreflexia, estamos hablando de daño de la motoneurona superior y no de la motoneurona inferior. Los estudios neurofisiológicos discriminan la lesión de la motoneurona inferior y no de la motoneurona superior. El dolor o debilidad con hipo o arreflexia o el dolor con parestesias. Dado que el cuadro clínico del dolor es muy frecuente en la práctica médica cotidiana, vuelvo a insistir, dolor solo no, dolor con debilidad o hipoarreflexia o dolor con parestesia son sinónimos por el cual un colega puede pedir un estudio neurofisiológico. Bien, vamos a nuestro próximo interrogante. El próximo interrogante va a intentar de traer un poco de luz en la pregunta en qué consiste un test o una exploración neurofisiológica. Bien, esto en qué consiste una exploración neurofisiológica no es ni más ni menos que la base de toda exploración neurofisiológica es el registro de un potencial de células excitables. ¿Cuál es la célula excitable que vamos a estudiar? La fibra muscular y el nervio periférico. Hay dos tipos de técnicas, las que vamos a llamar técnicas de detección. La electromiografía evalúa los fenómenos bioeléctricos que van a ocurrir dentro de la membrana celular de la fibra muscular. ¿Y en qué momento lo evalúa? En la fibra muscular en reposo o con una contracción muscular. Para ello vamos a tener dentro del músculo un electrodo aguja que va a atravesar el músculo y que va a explorar el músculo con el músculo relajado o con el músculo pidiéndole al paciente que haga una contracción muscular mínima y máxima para ver estas técnicas de detección. Pero también tenemos técnicas de estímulo-detección, que son los test que llamé antes de neuroconducción. Estos test consisten en la aplicación, como expliqué antes, de un estímulo eléctrico sobre el trayecto de un nervio, que puede ser un nervio motor o un nervio sensitivo o un nervio mixto, en donde al estimular ese nervio va a producir una despolarización, una conducción de esa despolarización y el registro de un potencial que vamos a llamar potencial evocado, ya sea motriz o sensitivo, de acuerdo al tipo de nervio que estemos estimulando. Dentro de las técnicas de estímulo-detección también se encuentran algunos estudios, no solo de neuroconducción sensitiva y motora, como dije antes, sino de estudios que vamos a llamar de axones largos, como son la onda F, el reflejo H, y algunos test de estimulación de la neurotransmisión de la placa neuromotriz. No voy a explicar todo esto, esta es una clase global o general para dar información de lo que
nos pueden dar como valor los test los test neurofisiológicos. Bien, siguiendo con esta pregunta, ¿en qué consiste la exploración neurofisiológica? Vamos ya un poquito más a los test de neuroconducción. En la neuroconducción, ¿qué vamos a poder registrar? En la unidad de tiempo vamos a poder registrar cómo se despolariza este nervio y vamos a tener un punto de estímulo y un punto de registro. Lo vamos a ver posteriormente en un dibujito que les voy a mostrar. Esta conducción se va a medir en la unidad de tiempo, en milisegundos, y se pueden estimular, como dije antes, nervios motores, nervios sensitivos y nervios mixtos. Solo va a variar la información en el punto de registro que vamos a tener de la información. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el nervio mediano, puedo producir un registro con electrodos de anillo a nivel del dedo índice y vamos a poder estimular a nivel de la muñeca para poder ver cómo se va a producir una conducción ortodrómica o una antidrómica, en este caso una antidrómica, que es la que más frecuentemente podemos llegar a registrar, o vamos a poner un registro a nivel de la eminencia tenar en el músculo, por ejemplo, en los músculos abductor de abductor corto del dedo pulgar y podemos estimular la fibra motora estimulando en la muñeca, en el codo, en el brazo o inclusive en el punto de ER. Cada uno de estos puntos son puntos posibles que podemos estimular y vamos a registrar a nivel de la eminencia del oponente. Tras esta estimulación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un potencial evocado, ya sea motor o ya sea sensitivo. ¿Cuáles son las condiciones a tener en cuenta durante el estudio? ¿Qué condiciones vamos a tener en cuenta? ¿Cuál es la solicitud médica del colega? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo que nos puede poner el colega? Ejemplo, quiero que se diagnostique si el paciente tiene o no una polineuropatía, si el paciente tiene o no una radiculopatía, una neuropatía. Si es que el colega lo sabe, esperamos que el colega pueda darnos luz que quiere que nosotros con los test neurofisiológicos podamos descartar. También sería oportuno que el colega nos mande los antecedentes personales que considera de jerarquía de este paciente, los antecedentes familiares, los datos clínicos y la medicación que va a estar tomando, datos que también nosotros como neurofisiólogos vamos a registrar en el momento de realizar el test. ¿Qué otras condiciones son importantes a tener presente? La piel debe tener una correcta higiene. Muchas veces los pacientes asisten sin una buena higiene y con nosotros en el mismo momento de hacer el test vamos a tener que hacer una higiene correcta, dado que si la piel se encuentra sucia, aumenta la resistencia de la piel y un aumento de la resistencia de la piel va a dificultar la realización de estos test clínicos. Las pieles gruesas, secas, grasosas o sudorosas pueden producir una alteración en lo que estamos buscando, que es en la promoción de un potencial evocado motor y sensitivo. También debe concurrir abrigados, dado que una baja temperatura, hay algunas ciudades que pueden tener baja temperatura, lo ideal, un test neurofisiológico en condiciones de normalidad debe hacerse a temperaturas de 21 o 23 grados, la sala debe estar climatizada en eso y la piel debe tener una temperatura de 32 a 34 grados centígrados. Cuando baja la temperatura por cada grado que disminuye la temperatura corporal, desciende 2,5 milisegundos la conducción nerviosa, prolongando también 0,2 las latencias y nos pueden dar un falso cuadro positivo. Entonces, en este caso también es importante saber qué tipo de marcapasos tiene colocado el paciente y avisar si el paciente está o no anticoagulado. El problema, podemos hacer test
electromiográfico en paciente anticoagulado. ¿Cuál es el problema? La posibilidad de producir hematomas. Vamos a tener que hacer una mayor compresión para evitar la posibilidad de hematomas musculares, no tanto por el sangrado, porque ante la cohesión y el apretar sobre la zona donde se hizo la electromiografía, muchos de nuestros pacientes cesan. Habitualmente solemos decirle a nuestras secretarias que avisen a los pacientes que tienen que suspender la anticoagulación 24 o 48 horas antes de realizar el test electromiográfico. La neuroconducción se puede hacer así, se puede hacer igual, la electromiografía es el riesgo de sangrado. Bien, ¿qué se registra habitualmente en estos test? Habitualmente en los test de neuroconducción se registra un potencial evocado motor y un potencial evocado sensitivo, de acuerdo a que estudiemos nervios motores o nervios sensitivos. ¿Qué vamos a poder medir en estos potenciales evocado motor? La latencia del potencial evocado motor y sensitivo, la amplitud del potencial evocado y la duración del potencial evocado. También, si tenemos al menos dos potenciales evocados motores, podemos calcular la velocidad de conducción de ese nervio en un segmento dado. Este es un potencial evocado que todo lo hemos aprendido a estudiar en fisiología en la escuela de medicina. Y desde el punto que yo estimulo a este nivel hasta el punto que yo registro y se produce la despolarización de esa unidad motora o de esa unidad sensitiva, vamos a tener lo que vamos a llamar la latencia. Desde que se estimula hasta que se registra la latencia. Muchas enfermedades, por ejemplo, las neuropatías por entrapamiento, que son un grupo de neuropatías focales muy frecuente, van a producir un aumento de esto que llamamos latencia. Desde el pico hasta el valle, vamos a medir la amplitud del potencial evocado. Y esto está hablando de la integridad del axón. Aquellas enfermedades que tienen un daño axonal van a tener una disminución del potencial evocado, sea motriz o sea sensitivo. ¿Y a qué llamamos duración? Desde que se produce la despolarización hasta que se produce la repolarización de ese potencial de acción motor o sensitivo. Eso llamamos duración. La comparación de dos potenciales evocados dividido la longitud medida en centímetros nos va a permitir registrar lo que vamos a llamar la velocidad de conducción de un nervio. Bien, los atrapamientos nerviosos se consideran una neuropatía desmielizante, pero pueden ser una patología desmielizante de tipo focal. Recordemos que las neuropatías más frecuentes son las neuropatías por atrapamiento. También puede verse, como dije antes, una disminución en la amplitud del potencial evocado. La estimulación distal al atrapamiento va a estar normalmente, solo se altera la estimulación proximal al atrapamiento, dado un potencial aumentado en latencia de baja amplitud y con un potencial que puede ser disgregado. Fíjense, todos estos axones, a modo de referencia, pues están formando un nervio. Cuando yo estimulo a nivel distal, puedo obtener este potencial evocado motor, pero cuando estimulo a nivel proximal, puedo obtener este otro potencial evocado motor que, si ustedes pueden ver, las distintas fibras nerviosas pueden tener, esta está indemne, pero esta ha perdido la mielina, esta otra ha perdido parcialmente la mielina, esta mucho más y esta puede estar indemne. Entonces, esto va a producir que en lugar de tener un potencial de acción bifásico con una despolarización positiva y una posterior, una negativa y una posterior positiva, en el electrodiagnóstico se lee al revés, vamos a tener un potencial de tipo polifásico disgregado. En otras ocasiones, además de poder utilizar la lectura del potencial evocado, también podemos obtener, como dije antes, la lectura de la latencia, la amplitud y la duración. Podemos ver
la velocidad de tipo segmentaria. Bien, entonces de esta manera yo puedo estimular un nervio motor, en este caso el nervio cubital, puedo estimularlo distalmente a esta altura y puedo estimularlo proximalmente aquí, aquí, aquí o aquí, por debajo del codo, por encima del codo, en el brazo o en el punto D. Yo estimulo aquí y estimulo aquí y puedo, teniendo la longitud medida en centímetros de esta distancia, puedo saber cuánto está conduciendo el nervio en este segmento, en este segmento o en este segmento. El nervio, a medida que va disminuyendo a lo largo del transcurso del miembro, va perdiendo la mielina. De esta manera, a este nivel, va a conducir mucho menos que a este nivel, o a nivel proximal. A nivel proximal el nervio conduce más, a nivel distal el nervio conduce menos, y tenemos todos valores estandarizados para poder comparar. Fíjense cómo puedo ver la variación de la morfología del potencial evocado con estos potenciales que pueden ser polifásicos, ¿ok? Determinando entonces un daño neuropático de este nervio, sea cual fuere el que estamos estudiando, en este caso el nervio cubital, como dijimos antes. Bien, también los potenciales evocados sensitivos, puedo pesquisar distintos dedos, ¿sí? Y puedo pesquisar dentro de cada dedo la latencia interna o externa, o sea, del lado cubital o del lado radial, para ver si podemos tener un bloqueo. Fíjense el potencial, en este caso sensitivo, de una conducción nerviosa, ¿sí? Y puedo ver cómo se encuentra casi totalmente abolido en el lado radial del tercer dedo, se encuentra disminuido en el lado cubital del tercer dedo, ¿sí? Y si lo comparo con el lado contralateral, se encuentra con una excelente amplitud, también comparando derecha e izquierda. Todo esto, lo que acabo de explicar, son los datos que nos puede aportar los estudios de neuroconducción motora o sensitiva. Pero a ello le podemos sumar, como dije antes, la pesquisa de la electromiografía a través de electrodos a aguja que vamos a introducir en un determinado músculo para poder registrar los distintos potenciales de reposo o de contracción motriz que podemos obtener para poder dar luz si la persona tiene una enfermedad de hasta anterior, un daño de tipo axonal, un daño a través de la placa motora o de la fibra muscular inervada por ese axón. La electromiografía de esta manera nos puede complementar el diagnóstico en un atrapamiento, diciendo si hay un sufrimiento o no axonal. Es de mucho valor en las afecciones de tipo radiculares, nos permite evaluar gran parte de la unidad motora y, como dije antes, podemos observarla en el reposo o durante la contracción motora. También es de ayuda para pesquisar si tenemos una patología a nivel del outlet torácico, una plexopatía. Por ejemplo, una conducción de un trazado de tipo interferencial con la contracción máxima o un trazado de tipo simple, como podemos ver acá, que se repite en forma sucesiva esta misma unidad motora que se encuentra batiendo en la unidad de tiempo. Fíjense que es bifásica, pero también podemos tener unidades motoras de tipo polifásica, como estamos observando aquí. También en el reposo es esperable encontrar una línea isoeléctrica, pero podemos tener algunos potenciales de fibrilación que hablan de un sufrimiento del nervio o otro tipo de potenciales que podemos encontrar en el reposo, son estos potenciales que se llaman ondas agudas positivas. Todo esto nos habla de un sufrimiento a nivel del nervio que nos permiten pesquisar y sumar a los estudios de neuroconducción. Ya, y para ir cerrando estos 40 minutos de charla, vamos con las últimas preguntas. ¿Qué puedo esperar entonces yo como médico de un estudio neurofisiológico?
cuando pido una electromiografía, ¿qué puedo esperar en un informe? ¿Qué me puede aportar el informe electrofisiológico? Bien, un diagnóstico dicotómico. Cuando me refiero yo a un diagnóstico dicotómico es, ¿tengo o no tengo una enfermedad de nervio? ¿Tengo o no tengo un atrapamiento nervioso? ¿Tengo o no tengo una enfermedad del músculo? ¿Tengo o no tengo una enfermedad de la placa neuromotriz? ¿Tengo o no tengo una enfermedad del asta anterior? No es poca cosa saber si tengo o no una alteración en nuestra unidad motora. Bien, un diagnóstico de intensidad también puede arrojarme el estudio neurofisiológico. De esta manera, yo puedo saber si tengo un entrapamiento, y este entrapamiento nervioso, por ejemplo, es un entrapamiento leve, moderado o severo. Si este entrapamiento es agudo, de reciente eh, inicio, que lleva semanas, o un entrapamiento o una afección neuropática crónica que lleva meses de afección. Entonces, nos da un dato de certeza. Para poder aparecer en un estudio neurofisiológico algunos de los datos que observamos antes de fibrilación o de ondas agudas positivas, necesito al menos entre 7 a 14 días. De esta manera, si hay una lesión, por ejemplo, laboral, y el médico me manda el estudio 24, 48 horas y aparece un potencial fibrilatorio o una onda aguda positiva, nos va a estar determinando que este paciente, su cuadro, tiene al menos más de 10 días de evolución. Por lo cual, si esto nos da un patrón de responsabilidad médico-legal al nosotros determinar este diagnóstico. ¿Qué otras cosas puedo esperar de estos estudios neurofisiológicos? Un juicio pronóstico. ¿Ok? Va ligado al diagnóstico de intensidad que puede tener el cuadro que nosotros establezcamos. Este juicio pronóstico, como les decía antes, de acuerdo a la etapa de afección. Un potencial de una buena amplitud, pero con una latencia prolongada, nos dará una buena recuperación. Entonces yo puedo estar estableciéndole al colega algún dato de certeza de que generalmente, dado que tiene buena amplitud, tiene bajo compromiso axonal, va a tener una buena recuperación. En la electromiografía, la ausencia de fibrilaciones o de ondas positivas o la presencia de un trazado interferencial o un trazado intermedio también me puede arrojar un buen pronóstico. No olvidar también que va a depender del tratamiento que escoja el médico, el pronóstico que va a tener de recuperación este paciente. Un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. Bien, ¿qué otros datos podemos tener? Nos permite discriminar la evolución. Si el paciente ha tenido mala o buena evolución, cuando muchas veces nuestros colegas nos mandan a repetir un estudio electromiográfico, por ejemplo, después de un posoperatorio de un atrapamiento nervioso. La electromiografía y la neuroconducción eran un punto de partida, nos dicen cómo estaba en ese determinado momento, en el momento del primer estudio neurofisiológico, el paciente. Y un posterior estudio, ejemplo, un túnel carpiano operado 2 meses después, nos puede mostrar que el paciente pudo tener una mejoría en la parestesia, pero no en la fuerza. Entonces nosotros podemos, a través del estudio neurofisiológico, pesquisar los datos y ver si la latencia motora ha mejorado con respecto a nuestros estudios previos. Entonces esto nos puede decir si tuvo o no éxito la liberación. Muchas veces producen muchos de nuestros colegas la liberación del retináculo
del retináculo del ligamento anular anterior del carpo, pero muchas veces no producen una liberación endoneural a través de los fascículos del nervio. La neurofisiología nos dirá si el nervio conduce mejor o peor que la liberación prequirúrgica. Bien, para ir cerrando entonces y ya casi cumpliendo los 40 minutos de la exposición, ¿qué espera el médico del informe neurofisiológico? ¿Qué espera el médico? Bueno, nos sirve de diagnóstico diferencial entre si el paciente tiene una enfermedad de placa, una enfermedad de nervio, si tiene afectado un único nervio, si tiene afectado varios nervios, si tiene una polineuropatía, si tiene una mononeuritis múltiple o inclusive si hay indemnidad, nos permitirá, el paciente tenía dolor y debilidad, pero no hay una afección muscular. Entonces tendrá un dolor miofacial, tendrá un dolor articular, tendrá un dolor tendinoso o un dolor inflamatorio. Le va a servir al colega para saber que hay indemnidad del nervio, hay indemnidad de la raíz y que tendrá que indagar y seguir buscando por algún otro tipo de dolor. Dolor acompañado, como les dije, miofacial, articular, tendinoso, inflamatorio o muscular, sin afección de la unidad motora. También nos permitirá, como dijimos antes, el diagnóstico diferencial entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Recordemos que ambas, cuando están afectadas, nos pueden dar debilidad. Y la electromiografía y la neuroconducción solo van a barrer la segunda caja, el daño de la motoneurona inferior y no de la motoneurona superior. Un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, una masa ocupante de espacio, o una enfermedad desmielinizante central, va a tener una afección global de la unidad motora. Por último, de esta manera, saber si el daño es central o el daño es periférico. Para ir cerrando, ¿qué implicancias legales y laborales tienen este tipo de exploraciones neurofisiológicas? Bien, el motivo principal por el que un colega puede solicitar una electromiografía en el contexto de la medicina del trabajo es el diagnóstico, pero también valoración objetivo de una posible secuela laboral. Bien, fundamentalmente también a la hora de determinar el alta laboral de ese paciente desde el punto de vista laboral, también para hacer apoyo en el diagnóstico, le va a dar un soporte jurídico a ese acto médico con la valoración objetiva de una secuela y en la ayuda de la toma de decisión tras el alta o una indemnización laboral. Bueno, espero haber sido claro y no me queda más que he llevado 45 minutos, 21 y 45, doctor Edgar, cumplí con mi parte de cerrar esta exposición lo más real en tiempo posible. Muchas gracias, doctor Daniel Magliaro, por su estupenda conferencia, básica, interesante y profunda, con muchas aristas que estudiar. Por favor, si tenemos preguntas por ustedes, colegas de la audiencia, este es el momento de realizarlas por el chat. Es un tema largo, complejo, digo, para que no le tengamos miedo, para que sepamos cuándo pedir, cómo pedir, en qué nos puede ayudar. ¿Sí? La Eh, doctora Neomicia Martínez le dice, doctor Magliaro, que excelente lo presentado. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. El doctor Magliaro nos va a estar acompañando en Lima con eh, algunas conferencias y talleres. Sí, serán muy bien recibidos. Ahí vamos a intentar de dar algunas cuestiones básicas. El doctor Kimura
aprovecho a hacerle un reconocimiento a nuestro querido maestro, el doctor Kimura, que lo hemos perdido en el último año. Eh, Nos decía que una exploración neurofisiológica tiene, si uno hace, depende de la particularidad y la extensión, pero entre 30 y 45 minutos, una exploración neurofisiológica. Los primeros 20 minutos, 30 minutos de la exploración neurofisiológica se debe valer del interrogatorio, del examen físico, para después si uno conoce este tipo de test, son como la ecografía, son operador dependiente y va a depender de la formación que tenga el colega neurofisiólogo al respecto. Y de esta manera el interrogatorio y la exploración física van a conllevar gran parte de la previa a la realización del propio test. Y después él decía, era su chascarrillo, todos los que somos neurofisiológicos sabemos que no hacemos el test en 10 minutos, pero ya tenemos en nuestra cabeza 3 o 4 diagnósticos diferenciales antes de hacer la exploración y nos permite hacer el algoritmo del diagnóstico diferencial en estos posibles test. ¿Sí? En nuestro encuentro anular voy a tener el placer de poder dar algunos de estos test que todo buen médico fisiatra tiene que poder saber a la hora de hacer una exploración clínica. ¿Eh? Las herramientas clínicas que tenemos como médico fisiatra antes de la exploración de un buen estudio neurofisiológico, pero también que debe saber cualquier fisiatra antes del pedido de un test o de un diagnóstico neurofisiológico. Doctor, usted dirá, Adelante, doctor Luis Manuel Díaz. Sí, utilice el micrófono, por favor. Doctor Luis Manuel Díaz de Venezuela. Adelante. no sé si tiene el micrófono abierto el doctor. Señor Carlos, ¿le podemos habilitar, por favor? Ahora sí, Ok, creo. sí, sí. Al aire, por favor, Y doctor Díaz. bueno, el video no importa. O sea, el doctor Magliaro lo felicito por su conferencia. De las dificultades que yo he encontrado en la práctica neurofisiológica es el poder complacer. A veces el diagnóstico eh, en términos neurofisiológicos a traumatólogos, sobre todo a traumatólogos, porque de repente se refieren a la clasificación de Seddon como neuropraxia, neuromesis y axonomesis, como términos absolutos para la totalidad del nervio, y eso no es así. O sea, cuando se hace la clasificación de Seddon es fibra por fibra. O sea, se refiere al daño de una sola fibra. O sea, puedes tener una fibra en un estado de desmineralización, puedes tener el axón que tiene impedida la conducción, o esto es la totalidad de la fibra. Y ellos pretenden que se utilice el término neuropraxia como un término absoluto. O sea, está este paciente en etapa neuropráctica como queriendo aplicar un término para llenar pues ese estilo, sin percatarse que precisamente esos términos no son aplicables al nervio como un todo. Igualmente, traumatólogos cuando hablan de la clasificación de Sutherland, en la cual, sí, o sea, pudiéramos hablar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, pero, pero electromiográficamente no podemos complacer en forma absoluta para ese tipo de lesiones.
La otra es el tiempo en el cual mandan al paciente. El paciente, según la patología, debe tener un término mínimo de 17 días. Sin embargo, hay patologías en las cuales no, porque debe realizarse de inmediato, por lo menos en la parálisis facial o en los problemas de Guillain-Barré, porque tienen una importancia terapéutica. No sé, me imagino que a usted también le pasa lo mismo. Doctor, qué buena su apreciación y podríamos estar el resto de la charla dándole luz a esta pregunta. Bueno, tiene varios aspectos. Eh, yo he aprendido a ser un neurofisiólogo osado en mis informes. ¿A qué me refiero osado en mi informe? Eh, Cuando uno se va haciendo en la profesión, ya va entrando e interactuando con los colegas que son derivantes, ¿sí? Ya sabe si trabaja en un hospital, el servicio de traumatología, de neurología, de clínica médica, de reumatología, que es el que le deriva. Yo establezco el informe lo más neurofisiológico posible, pero siempre pongo una nota o hago una aclaración. Y si no pongo la nota y hago una aclaración, doctor, me valgo de esta herramienta que tengo al lado, ¿sí? Y le mando un mensaje al colega si es que lo tengo y le doy mi percepción de lo que acabo de evaluar. Algunos colegas solo evalúan y determinan un ejemplo, un entrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. No dicen si hay componente desmielinizante, componente axonal, si hay compromiso de fibra sensitiva, si hay compromiso de fibras motoras, la gravedad que puede tener esa neuropatía. ¿Ok? Entonces, yo me atrevo a un poco más, me atrevo a lo que el estudio me da y a la clínica con la cual poder valer alguna herramienta para. Esa es la gran diferencia entre el fisiatra y el neurólogo. En mi país, los neurólogos también son neurofisiólogos, pero se limitan a lo que el estudio le da. No hacen una lectura clínica o neurofisiológica clínica de los hallazgos que encuentran. Como le dije antes, muchas veces recibimos el paciente en agudo y yo sé que si quiero esperar una fibrilación o una onda aguda, no lo voy a obtener, pero sí me puede hablar si tiene un cuadro de una neuropatía crónica o una radiculopatía crónica. Podré ver si está reagudizada o no. A lo mejor solo puedo informar que tiene una radiculopatía crónica. Y en una neuropraxia, claramente podemos focalizar una neuropraxia con el estudio, si hay bloqueo por arriba o no, por debajo del punto de compresión neuropráxica. ¿Sí? Lo que pasa que muchas neuropraxias, por ejemplo, una neuropraxia del nervio radial del sábado por la noche, o posterior a una fractura diafisaria humeral, con una posible neuropraxia, sin conducción, yo estimulo por debajo y estimulo por debajo, no obtengo un potencial evocado motor y estimulo por debajo y tengo un potencial evocado motor, tengo una neuropraxia. Entonces no hay mucho. Lo que sí, no podemos determinar si hay una neuroamnesis, pero podemos determinar que si tenemos o no un compromiso axonal. Si hay o no un compromiso axonal, vamos a tener una caída del potencial evocado motor acompañado de electromiográficamente de potenciales denervatorios, con una fibrilación, una onda aguda positiva. ¿Sí? También las neuropatías crónicas no van a poder permitir una descarga durante el periodo de reposo. Tenemos herramientas, tenemos que poder construir un buen informe neurofisiológico que vaya mucho más allá de la sola lectura. Digo, como es el gran desafío de los fisiatras. ¿Ok? Yo tengo infinidad de colegas que me envían estudios al fisiatra y no al neurólogo, porque el fisiatra
tiene un mejor aprendizaje de la neuroanatomía, del nervio periférico, cosa que el neurólogo muchas veces no lo tiene. ¿Sí? Eh, eh, no sé si con esto, estimado colega don Luis, le doy luz a sus inquietudes, pero creo que no es muy difícil poder, digamos, arrastrar y llevar e inclusive dar, como aparte nosotros, no solamente los fisiatras somos los que podemos participar en el electrodiagnóstico, sino también en la terapéutica, poder orientar muchas veces a nuestro colega traumatólogo, mira, probemos una rehabilitación, hagamos esto, hoy hay técnicas de neurodinamia para elongar el nervio, fijémonos, probemos con tal o cual medicamento, trabajemos con electroanalgesia, con TENS, trabajemos con, no sé, con magnetoterapia, de acuerdo a qué es lo que estamos pensando, ¿sí? O nosotros a veces, muchas veces hacemos interrogatorio de los pacientes, una paciente que está en un puerperio o una paciente que tiene un mixedema porque es hipotiroidea y tiene un acto repetitivo y tiene una latencia prolongada en el nervio periférico, en el túnel del carpo y claramente tiene una neuropatía por entrapamiento del nervio mediano. Pero corregir los valores del hipotiroidismo, ponerle en reposo esa muñeca, tiene una actividad de tipo repetitiva o no. Las laboralgias que hoy vemos todos los días, personas que trabajan en movimiento repetitivo, si lo vas a operar y lo vas a poner de nuevo en el mismo punto de trabajo, va a volver a recidivar el cuadro, porque muchas veces se acompaña de una tenosinovitis que hace el cuadro compresivo porque el tendón está edematizado. ¿Nos entendemos? No Sí. solo la práctica se debe definir en el electrodiagnóstico y la conclusión, Tenemos otra sino cómo pregunta. abordarlo y qué herramienta le doy al colega para abordarlo. Estimado Edgar, usted Sí. dirá, Tenemos dos preguntas de la doctora Roxana Hurtado. Doctor Magliaro, luego de una descompresión de una neuropatía por atrapamiento o entrapamiento, ¿en cuánto tiempo es deseable solicitar un nuevo estudio? Y la otra, ¿qué opinión tiene sobre el uso de inteligencia artificial en el análisis de los potenciales de la electromiografía? buenísimo, doctora. Doctora Hurtado, con la primera pregunta, ¿al cuánto tiempo? De acuerdo a la evolución del cuadro, doctora. Si el paciente tiene debilidad y parestesia y postquirúrgico, se disminuye la parestesia y continúa con debilidad, habrá que ver cómo fue su potencial de axón motor, si estaba disminuido ese potencial de axón motora o no, ¿sí? Como para saber, porque si tuvo un daño axonal, claramente va a tardar en reinervar, si puede reinervar ese músculo. ¿Cuánto tarda esa reinervación? De acuerdo, usted sabe mejor que yo, o deberíamos poder saberlo, que el tiempo de reinervación de un nervio en condiciones de normalidad es de 1 milímetro por día, 3 centímetros al mes. Bueno, al menos, digo, si yo tengo este intervalo de tiempo y se liberó el retináculo, al menos no antes del mes, si quiero empezar a ver los potenciales de reinervación. Pero vuelvo a insistir, depende de la clínica. Si el paciente se fue operado y posoperatorio continúa con parestesias, continúa con la debilidad y pasó más de un mes posoperatorio con la misma clínica, mándemelo para ver qué está pasando, ¿ok? Pero si no, si va mejorando la parestesia y va mejorando la fuerza muscular, ¿para qué repetir el estudio? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pienso de los estudios, qué pienso de la inteligencia artificial capaces de poder analizar los distintos potenciales? Claro que va a ser una herramienta importante, pero
el electrodiagnóstico, no se ve que me estoy golpeando, el electrodiagnóstico lo hacemos nosotros, ¿ok? Me puedo decir si el nervio está o no averiado, pero si es una mononeuropatía, una polineuropatía, una mononeuropatía múltiple, si hay o no afección radicular, con ese compromiso, el dato de todos esos lo tenemos nosotros en nuestra cabeza con nuestro propio algoritmo que hacemos en el momento de hacer un test neurofisiológico. La inteligencia artificial seguro va a suplir a muchos de nuestros colegas el día de mañana, pero colegas que tienen una capacidad intelectual baja o que se apoyan en este tipo de test para poder llegar a ser suplantado por una máquina. Ya hoy, en el primer mundo, a través de inteligencia artificial, se discrimina si la consulta médica debe ser derivada a un especialista o no, o a qué especialista derivarlo. Es lo que viene, claramente es lo que viene. Pero me tengo que valer de esa herramienta para yo ser más capaz aún. Espero haberle dado alguna posición al respecto. La Doctora Hurtado, y un doctora, gusto que esté presente. la doctora Hurtado le da las gracias al doctor Magliaro y también al doctor Luis Manuel Díaz. Bueno, no tenemos más preguntas. Nuevamente, las gracias, doctor Daniel Alberto Magliaro, por su tiempo y la preparación de esta conferencia. Gracias por responder estas preguntas. Y finalmente, eh, a toda la audiencia, a todos los queridos colegas que se han conectado, gracias por hacerlo. Y la intención es que cada día que tengamos nuevas conferencias del Comité de Electrodiagnóstico, nos incorporemos y participemos también activamente. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia y a finales de año, en octubre, noviembre, a nuestro evento máximo, nuestro Congreso AMLAR en Lima, Perú. Muchísimas gracias, abrazo para todos, feliz noche, feliz tarde y que descansen. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Edgar Gómez Gómez, por acompañarnos y esperamos verlo pronto y a su plena disposición como siempre. Gracias a Buenas todos. noches.